Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur, el número 56. Osvaldo Di Princio, Daniela Burlini, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿cómo están, Ramiro? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un nuevo encuentro, vamos a ver una noticia del pago de cerca de Rosario, ¿no, gente? Una noticia de terror. En San Carlos Centro, con el intendente Jorge Placenzotti, que está acusado de ejercer violencia de género, que si bien la noticia ya tiene unos 2 meses, habría que contar un poco qué fue lo que pasó y que terminó denunciado el intendente como por violencia de género. Una trabajadora de la municipalidad de San Carlos apareció un lunes inconsciente en su lugar de trabajo y brutalmente golpeada. Esta trabajadora, aparte, estaba embarazada de 6 meses y perdió el niño por esa brutal golpiza, que ya con el simple hecho de la gravedad de la situación, no solo por eso, sino que fue agravada porque la municipalidad, al mando de Placenzotti, no tuvo mejor idea que suspenderla por 30 días. Bueno, ¿por qué fue suspendida? Porque fue encontrada en su trabajo en horario en que no debía ser, sin importar que había sido brutalmente golpeada, y cuando desde el sábado estaba desaparecida. La FESTRAN, que es la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe, la que aglutina a todos los sindicatos municipales de la provincia, lo denunció al intendente, sí, supongo que debe ser intendente porque San Carlos ya debe ser ciudad, por ejercer violencia de género, y está intendiendo una fiscal, pero todavía no hay ninguna novedad. La denuncia fue actual, pero la situación pasó hace unos 2 meses más o menos. Lo que me llama la atención un poco, Osvaldo, perdón, antes que nada Jorge Placenzotti es intendente, ¿sí? Fue caratulado como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, o sea, básicamente por haberla dejado cesante, ¿no? Entonces, lo que dice la FESTRAN es eso, que en un acto desafiante a las leyes que protegen a las mujeres, este es textual del sitio de la FESTRAN, el intendente procedió a dictar la cesantía y el despido de la compañera afectada. Por eso que la FESTRAN procedió a denunciar penalmente al intendente de San Carlos, y la trabajadora se constituyó en querellante en la causa, ¿no?, sobre abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y también intervienen en esta instancia la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, reclamando la urgente información de los hechos que permitan, bueno, actuar en consecuencia y eso, ¿no? Una cosa que me llama la atención es que en todos los medios que salió publicado nunca sale el nombre de la mujer, está invisibilizada. No creo que no diciendo el nombre se la proteja. Me parece como que la información sale sesgada, porque no hay una situación de violencia institucional, que sería la cuestión desde el Estado ejerciendo su poder, ¿no es cierto?, como autoridad del Ejecutivo, de la municipalidad, pero por otro lado no me queda en claro cómo fue que la chica esta fue agredida, cómo la encuentran en el trabajo. Es todo muy sesgado la información. No, inclusive en los medios del sur de la provincia la noticia ni aparece.
aparece solamente en los medios de San Carlos y en el diario El Litoral de Santa Fe. Acá en Yo el diario... estoy leyendo La Capital del 25 de agosto. Oh, vos sabés Tengo que yo no lo acá. encontré. Bueno, acá 25, yo no lo encontré. Que decía nada. De todas maneras, yo No, me no parece, sale. No sale en ningún lado el nombre. pero me parece que en los delitos de género generalmente, no sé si es una costumbre, alguna disposición, un protocolo, generalmente no aparece el nombre de la mujer, ¿eh? Estoy pensando en el caso de Belén, por ejemplo, de la chica tucumana que también se le puso un nombre ficticio Que para... se le puso un nombre ficticio, por eso yo pensaba en lo mismo, en el caso tal cual dijiste vos Sí, de Belén, que sí. tampoco debe ser una cuestión para no estigmatizarla, supongo, no sé. Que tu posición me parece, Daniel, la correcta, que eso no cambia mucho la situación y la No, gravedad del hecho. no, al contrario, porque en un pueblo chico donde todos se conocen, todos saben quién es la chica, quédate tranquilo, lo que no lo sabemos somos los que no vivimos ahí. Y una de las cosas que se plantea es la invisibilización que se hace de la mujer, o sea, esta mujer tiene un nombre, apellido, una historia, y aparte no hay una situación, generalmente se puede hacer, viste, cuando hay en delitos relacionados con la integridad sexual, pero no, acá hay un abuso de autoridad, un incumplimiento de deberes de funcionario público, que digamos que es lo mínimo, porque acá lo que yo veo es un daño y daño grande como la casa, ¿no? Daño en el físico y daño moral por todos los padecimientos. Y patrimonial. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que también estamos un poco contaminados por lo que ha hecho canallescamente el diario Clarín con Santiago Maldonado hoy, ¿no? Que en una de las noticias donde se habla, donde medio que se empieza a reconocer un poco el hecho de que ha desaparecido, en un momento lo denominan el artesano y más adelante el tatuador. Gente, todo el mundo sabe que se trata de Santiago Maldonado y ellos ni siquiera se animan a ponerlo por escrito, ¿no? O sea, Bueno, Clarín viene comportándose hoy, ayer, anteayer, hace 15 días siempre se comportó de esa manera cuando habla del tema, que le llevó bastante tiempo por tocar el tema, del caso de Maldonado, ¿no? bueno, esperemos que en este caso de San Carlos, bueno, que se haga justicia, ¿no? Un poco lo que está diciendo Daniela es lo que están pidiendo, lo que está pidiendo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, que reclama la urgente información, porque parece que está todo muy oscuro, ¿no? La información de los hechos para ver que, porque parece que, como decían ustedes, está bastante nebuloso. ¿Qué es lo que pasó? Porque esta chica apareció en la municipalidad desfallecida. Y te digo que empezó en junio, el problema fue en junio y en agosto recién adquirió cierta notoriedad. Según lo que yo leí en la propia página de la FESTRAM, dice que ella fue asistida por el Cuerpo de Bomberos de San Carlos y fue internada en una clínica de la zona y en ese momento, mientras la estaban asistiendo, las autoridades municipales intentaron sustraer los efectos personales, la ropa y las Sí, demás pertenencias. O sea, ¿qué pasó para que le quieran sacar la ropa, no? ¿Qué habrá pasado? Está bastante raro, está bastante raro. Sí, 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 sí. Se mezcla abuso de autoridad, violencia de género, bastante complicado, ¿no? Porque lejos de brindar los cuidados, ¿no? El Estado procedió, bueno, a dejarla fuera, ¿no? O sea, bueno, y vamos a pasar entonces al segundo tema de hoy, a las coincidencias. Y tiene un poco que ver con el tema general que vamos a tratar ahora, que es la captura del Estado por parte de las élites, tanto en Brasil con el gobierno de Michel Temer después de la destitución bastante dudosa de Dilma Rousseff, y con Mauricio Macri, que ganó las elecciones en el 2015, ¿no? Y vamos a ver entonces las coincidencias y tiene que ver con la política satelital que venía desarrollando tanto Dilma Rousseff como el gobierno de Cristina Kirchner. Vamos a comenzar entonces por Argentina. ¿Qué pasó, Daniela, Osvaldo, con la política satelital de Argentina con este cambio de gobierno? Bueno, acá se habían lanzado dos satélites, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, durante el gobierno anterior, y estaba construyéndose en INVAP el ARSAT-3.
y ya había salido a decir el gobierno que necesitaba financiamiento, el nuevo gobierno, para el lanzamiento del ARSAT-3, que es un satélite que ya utiliza la banda K, que es la que permite la transmisión de Internet, porque los otros satélites solamente permitían televisión y comunicaciones telefónicas. En cambio, el ARSAT-3 ya tiene la posibilidad de actuar en banda K, que es el futuro, porque es la que permite la Internet. Y Argentina, como no tenía financiación para lanzar el ARSAT-3, no tuvo mejor idea que constituir una SA con la firma norteamericana UGES y otorgarle la comercialización a UGES, la firma norteamericana, y que ya, o sea, dejaría de ser Argentina la que tendría la posibilidad de decidir cuál es la política comunicacional en cuanto a lo satelital, para dárselo a UGES. Y además, eso, como Argentina tenía dos posiciones para explotar, que era el 81 y el 91.6. La más importante, dos posiciones dos posiciones geosatelitales, satelitales, ¿no? Que son las que permiten, de acuerdo a la posición que tenés, permite prestar servicios. Eran las más importantes las que quedan, las otras dos, las dos que tenía el ARSAT 1 y el ARSAT 2 eran de menos alcance. Y bueno, una se la dio a UGES para la 91,6 y la 81 se la cedió a una firma francesa, porque Argentina no llegaba a enviarlo antes del 2019 el satélite. No llegaba porque durante 2 años no hizo nada. El gobierno actual para poder enviar el satélite dejó directamente, desinvirtió, diríamos, en esa política, la política satelital. Y no sé cómo habrá pasado, o sea, acá casi le entregamos la política satelital a dos países, a Francia y a Estados Unidos. No sé cómo habrá sido en Brasil, Ramiro. Pero me parece que en Argentina todavía hay un agravante, porque aunque esta empresa UGES va a ser la que va a construir el ARSAT-3, desde el momento no, el ARSAT lo va a hacer INVAP, lo va a hacer INVAP, Ah, no lo lo va va a a hacer hacer la INVAP, pero UGES. lo va a hacer. Está, pero ya se le entregó, me parece, en el mismo convenio se le entrega la administración tanto del ARSAT Cabe, 3 como del 2 y del 1. el 51% de la empresa a crearse o creada se la entrega a, que lo que contradice leyes que se habían votado que impedían que se transnacionalice, diríamos, la empresa ARSAT. Y una cosa que también tenía la política de satelital de Cristina Kirchner, que también es la coincidencia con la de Dilma Rousseff aquí en Brasil, es que iba a tratar de iluminar lo que se dice áreas rurales e iba a llevar servicios principalmente a las escuelas rurales y a lugares de difícil acceso donde las empresas del mercado no les interesa llegar porque no son rentables. Entonces era una política también de integración en territorios tan grandes como el de Argentina, ¿no? Y que me parece que ahora con esta nueva empresa nuevamente van a primar los intereses económicos, nada más. Creo que quedó así, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, hasta donde sé, ya la lógica es meramente económica. De hecho, el justificativo para entregar las posiciones a otros países y el manejo de ARSAT hace solamente una justificación meramente económica. Ni se le ocurre pensar que pueda tener una función social o servir para que se comuniquen a poblaciones que están aisladas por la situación, por la posición geográfica, perdón. Y es lo que ha pasado exactamente acá, Osvaldo. Acá se ha creado un satélite que costó nada más ni nada menos que 2.700 millones de reales, algo así como unos 900 millones de dólares, que no es nada, no es poca cosa, para dar banda ancha, y justamente era para llegar a las zonas donde las empresas del mercado no llegan. Les digo sinceramente, la situación aquí en Brasil es bastante dispar, ¿no? Porque nosotros tenemos por un lado la región sur y sureste acá, que tenemos en algunos lugares como San Pablo y Río de Janeiro servicios bastante buenos que podríamos considerarlos como a niveles del primer mundo, pero después saliendo un poquito más al interior de la provincia o al interior del estado, la cosa cambia. Y si uno sube más arriba, la situación llega a ser caótica. Inclusive en muchos lugares todavía sigue siendo con las viejas, la comunicación se hace todavía con la vieja línea telefónica. ¿Se acuerdan? Con los ruiditos y todo ese tipo de cosas. Por eso que este satélite, que se llamaba satélite geoestacionario de defensa y comunicación estratégica,
iba a tener justamente esta función, ¿no? De democratizar un poco, de llegar darle banda ancha a las escuelas, a los dispensarios, a los hospitales, a los puestos de frontera. Y ahora el gobierno de Temer, que como veremos en la segunda parte, está rematando todas las empresas del Estado y todas las riquezas del país, va a hacer una subasta para las grandes operadoras que claro que no tienen ningún interés en llevar la conexión a locales de baja densidad geográfica o de baja renta, ¿no? De hecho, yo había escuchado el tema de las elecciones, por ejemplo, que hay lugares tan aislados en Brasil que tardan 4 o 5 días en llegar los datos, puede ser, hasta que se pueden, o sea, porque hay que trasladarlo por el Amazonas o por ríos, y dice que tarda, o sea, hay lugares mucho, me parecería mucho más incomunicados que los más incomunicados de Argentina. Eso es verdad, exactamente. Tanto es así que la empresa de correos de Brasil, que es una de las empresas supuestamente mejor prestigiadas dentro del país, junto con la Petrobras, para eso, en esos lugares llega solamente por barco. Solamente por barco. Sí, 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 es así. De todas maneras, Petrobras ahora no está con un poquito mega marcadita, ¿o no? Entonces, Petrobras está bastante bien, lo que pasa es que la están vendiendo, pero está con producción récord histórica. Sí, aparte había desarrollado una tecnología para el petróleo en explotación marítima que era las mejores del mundo, o sea, realmente es una pena que la estén desmantelando. Bueno, para que se hagan una idea ustedes de cómo es la situación en Brasil y cuál era la importancia de este satélite, que ahora se lo entregan a estas empresas, que les aclaro, son 3 empresas, son 3 empresas multinacionales, no vayan a creer que son 3 empresas brasileras de capital y todo ese tipo de cosas. La América Móvil, la Vivo, que la Vivo es lo que era la Telefónica de España, y TIM, que es la Telefónica de Italia. Esas 3 son, o sea, se la estamos entregando a empresas multinacionales que van a hacer su propio negocio. Para que se hagan una idea de la situación acá en Brasil, hay 50.000 escuelas rurales que no tienen acceso a Internet. O sea, estamos hablando de 50.000 escuelas, ¿no? Y si vamos a pensar en las escuelas de la periferia, bueno, eso ya los números se multiplican y muchísimo. Y en un país donde la educación tiene que ser un tema central, esto es realmente una puñalada de muerte a lo que es un sistema de integración, ¿no? Para que se hagan otra idea, ¿no? Esta subasta, ¿no? Va a significar que el 80% de la capacidad satelital se va a destinar para el uso civil y será destinado en 3 lotes que se llama, que serán entregados a estas empresas seguramente, que son las únicas que se presentan, con lo cual también lo que le van a pagar al Estado es menor porque no hay competencia entre ellas. ¿Ya le fue entregada la participación o se supone que se la van a dar esas 3 empresas? No, van a hacer una subasta, pero se presentaron estas 3 nada más. Va a ser una Bien. subasta y se presentan. Todavía está la sociedad civil, está, digamos, organizándose. Hay varios colectivos que se oponen a todo esto, ¿no? Porque inclusive, para que normalmente siempre se hace, aunque sea pro forma o no, siempre se hace, por ejemplo, que cuando se entrega un servicio público, como fueron cuando se hizo la privatización de las empresas telefónicas en la época de Fernando Henrique Cardoso, que tuvieran un compromiso de mantener algunos servicios esenciales no rentables. Por ejemplo, en Brasil era mantener los teléfonos públicos y mantener para la gente de baja renta, mantener algunas líneas populares, digamos, ¿no? Porque era una especie como de lo que era el onus, ya que querían el bonus, bueno, que paguen, que algo hagan. Acá no les piden absolutamente nada. Nada, nada, nada. O sea que ellos van a poder hacer los negocios de la manera que ellos quieran. Y bueno, y todo el mundo se sabe que va a ocurrir eso, ¿no? Que por el tipo de negocio que de satelital, la capacidad se va a estar siempre yendo colocando el foco en los principales centros. Nuevamente San Pablo, Río, Curitiba, Belo Horizonte y ya está.
Y bueno, eso es un tema bastante complicado. Yo una vez escuchaba acá en Rosario, conocía a uno que integraba la Comisión Nacional de Comunicaciones, un compañero mío de la facultad, y vos por ahí también lo das a conocer, Ramiro y de Daniela, me dijo que hablando con uno de Telefónica, dice que a ellos le convenía mucho más tener la mitad de Capital Federal que todo el sur del país. Claro. Era muchísimo mejor negocio tener sola, si fuera por ellos, regalaban todo y se quedaban solamente con Capital Federal, con una parte de Capital Federal, que es, creo que está rica. Puerto Madero, claro que está Puerto Madero, pero ellos con esa parte, Puerto Madero y el sur de Capital Federal, era mucho mejor negocio que tener todo el sur del país. Para ellos el negocio era ese, lo demás lo tenían porque era una cuestión, diríamos, de contrato. Claro, exactamente. Bueno, gente, ¿les parece que hagamos una pequeña pausa y escuchemos una canción y después entramos a hablar del tema que nos... Bueno, ya de alguna manera empezamos, ¿no? Pero empezamos a profundizar un poco más el tema que nos traía para hoy. Entonces vamos a escuchar una canción de la banda El Presidente que se llama Cocainómanos. ¿Vamos? Dale. Vamos. No
Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y yendo al tema que nos íbamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco entonces de cómo las élites han tomado el Estado para sí, tanto en Argentina como en Brasil. Hemos visto, por ejemplo, cómo se estaban apropiando, en el caso de los satélites, de políticas hechas por los gobiernos populistas, para decirle en el lenguaje de ellos, ¿no? Y ahora con eso hacemos negocios corporativos, ¿no? Y vamos a escuchar entonces, antes que nada, para poder entrar un poco en tema, a una especialista, Saskia Sassen, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y que fue entrevistada para Claxo TV. Como le llamamos, ¿no? El Estado moderno. Es un Estado donde muchas fracciones de un país pueden tener un combate. Ese es el modelo original del Estado liberal. Bueno, ese modelo lo hemos tenido en algunas épocas, pero no lo tenemos ahora. Ahora está claro que uno se fije en Estados Unidos, en México, que hay una especie de captura del Estado por parte de élites. En algunos estados hay una diversidad de élites que por ahí también encuentran conflictos. Élites que les interesa el espacio urbano, élites que les interesa el espacio rural. Pero la problemática fundamental es el hecho de una captura por las élites. Eso significa que la noción del Estado liberal falla. O sea, a este punto uno diría, bueno, si solo tuviéramos un Estado liberal, no tenemos ni siquiera eso. O sea, el caso de Estados Unidos es un buen ejemplo de una destrucción interna. El caso de Alemania es un ejemplo de un Estado que todavía funciona. O sea, esto hay que diferenciarlos. El Estado chino funciona en términos de su agenda. Y es una agenda expansiva, una agenda que incluye, o sea, no es todo negativo ahí, ¿no es cierto? Así que hay mucha variedad. Yo creo que las Américas están en un momento muy problemático, sea el norte, América Central o América del Sur. El único país que se rescata ahí es Canadá. Pero si no, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio, que aquí el Estado nos está fallando. Y Estados Unidos es ejemplo número uno, ¿eh? Realmente es serio lo que el nivel de ignorancia de los políticos, que porque son tan ignorantes y los sistemas se vuelven más y más complejos. De las telecomunicaciones fuimos a las nuevas tecnologías, ¿no? Las telecomunicaciones eran fácil. De la banca tradicional lo fuimos al elemento de las finanzas. Entonces, nuestros legisladores simplemente dicen, es demasiado complejo, y delegan al sector. Ahí vienen los expertos. Eso no es serio. Lo que dice esta mujer, llevado, ¿qué les parece, chicos, en la micropolítica, en lo que vivimos todos los días en nuestra ciudad? Tiene que ver con que generalmente las decisiones políticas las delegan en equipos técnicos que están conformados por contadores, por licenciados en comunicación social, por licenciados en administración de empresas, por economistas, en donde la decisión la toman despojada de cualquier criterio político. Entonces, una decisión es tomada con una lógica totalmente diferente a la, proclama de campaña o a lo que puede llegar a representar el partido que gobierna. No sé qué te parece, Osvaldo. Sí, me daría la impresión, escuchándote a vos, que nunca lo había pensado desde ese punto de vista, que antes estábamos acostumbrados, por lo menos en los primeros años de la democracia, que las decisiones políticas, generalmente los que tenían que articular política, eran de conformación de abogados. Esto no es una defensa gremial, pero en realidad parecía que era así, y tenían como una concepción social que era que había cosas que no se debían hacer o que no se podían decir.
Y desde el último tiempo, tanto en los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, se ve que hay más interacción o más trabajo de grupos de tecnócratas, como vos bien decías, Daniela, que ya las decisiones no le importa si tienen que aumentar las tarifas del 50% o si son decisiones que lo explica y si tienen que recortar, como vos bien dijiste, recortar alguna cuestión social en beneficio de una empresa, no les interesa. Y eso, una cosa que no estábamos acostumbrados, me parecía que es una cosa de la actualidad. A mí, sin embargo, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, yo trabajaba en un hospital y yo lo viví, digamos, en carne propia. La representante del Estado era, y es generalmente en todos lados, una contadora. Y las Sí, decisiones las toma porque le tienen que cerrar los números. Entonces, si tiene que rechazar una compra de una prótesis para un paciente porque no le cierra, la rechaza. Y si tiene que postergar una compra, la posterga. O sea, las decisiones no las toman por teniendo en cuenta, digamos, el administrado, sino teniendo en cuenta que le cierre el numerito. sí, me Eso, parece que ni siquiera se toman pensando en la totalidad, sino que cada sector es una isla y decide su política en función de si me tiene que ingresar tanto lo que me sale, si me ingresa menos lo que me sale, no lo puedo hacer. No le importa porque por ahí esa prótesis significa que va a ser un menor gasto para el Estado en otra situación para esa misma persona, porque tiene que tener otro tratamiento por no tener la prótesis. Y esto tal cual, tal cual. se me ocurre que es lo que estamos vivenciando en varios países, también aquí pasa, en Brasil pasa exactamente lo mismo, lo que se puede denominar una democracia de baja intensidad. O sea, nosotros votamos periódicamente, renovamos las autoridades, pero lo que se refiere a una democracia participativa con la población, lo vemos que queda un poco de lado, ¿no? Y donde lo que nosotros vemos que la mayoría de las políticas que hacen los gobiernos son para beneficiar a grupos de económicos, pero de forma muy bruta y hasta inclusive sin cuidar las formas mínimas, como decía por ahí Osvaldo, ¿no? Que antiguamente por lo menos los abogados decían, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y ahora, por ejemplo, Todo se puede hacer ahora. y se hace de una forma hasta Sí, cínica, de una sí, forma sí, cínica y sin guardar la forma. Por ejemplo, si pensamos que ahora el tema de Santiago Maldonado, el que es el que vamos a tratar, más allá de que la fuerza de seguridad, ¿no? La gendarmería lo haya desaparecido, ¿en qué contexto se da eso? Se da en el contexto de que estamos reprimiendo a los indios para sacarle apenas unas miserables 500 hectáreas. Digo 500 hectáreas en la Patagonia, que no es absolutamente nada, gente. Las hectáreas en la Patagonia se compran de 1000 hectáreas para arriba porque el suelo no hay mucha agua durante todo el año y el suelo es bastante infértil, ¿no? de hecho, el compatriota Luciano Benetton tiene casi 960.000 hectáreas o algo así. Casi llega al 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Casi llega al 1.000.000 de hectáreas, exactamente, Osvaldo. Y bueno, y este año, justamente este año, se vence la ley que le garantiza la entrega de tierras a los indios, que en realidad se venció, lo que pasa es que se viene prorrogando, en la ley del 2006, y empezamos enero con eso. Claro. La prórroga se vence el 23 de noviembre de 2017. Es la ley. ¿Qué significa que la prórroga se vence La prórroga es esto. La ley declara. La ley es la 26.160. La primera sale en el año 2006. Lo que hace esta ley, en su momento, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, o aquellas preexistentes por el término de 4 años. Entonces, la primera son del 2006, 4 años son
2010. Sí. Se prorroga después hasta el 2017, dice. ¿Qué es lo que hace esta ley? En realidad, nosotros, en términos, digamos, vulgares, para los desalojos. Dice, se suspende por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Entonces, para los desalojos, hasta el 2017 no los podían desalojar. O sea, hasta noviembre de Entonces, 2017 no los pueden desalojar. 2017 no los pueden desalojar. Entonces, el artículo 3 decía, durante los 3 primeros años contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueran menester con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes, las universidades, los entes nacionales, provinciales y municipales, indígena, todo para no hacer nada en realidad. Mirá lo que piden, relevamiento técnico jurídico, un relevamiento catastral. Se crea un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas por un monto de 30 millones, que se asignarán en 3 ejercicios presupuestarios consecutivos de 10 cada uno. Eso es para hacer esa plata se pone para hacer el relevamiento técnico. Las labores profesionales, en causas judiciales y extrajudiciales, los programas de regularización dominial. ¿Es la guita quien la maneja? El fondo será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Es de orden público, bueno, y firmada por Balestrini, Pampurro, Enrique Hidalgo. Entonces, acá, a noviembre de 2017, se encuentran, digamos, se van a encontrar cara a cara los poseedores de las tierras frente a los que, acá me parece que hay una cuestión de posesión frente al titular dominial, creo, ¿qué les parece? La posesión es... Parecería... O sea, a ver si yo no te malinterpreto, o sea que las prórrogas significaron que si había que desalojar algún grupo aborígene en algunas tierras, hasta el 2010 no lo iban a desalojar y ahora hasta el 2017. Claro. En el transcurso sí iba a ser todo un estudio que evidentemente no se hizo o se hizo mal. No sabemos si en realidad no se hizo, por eso te digo, pero o sea, lo que podemos interpretar es que el 24 de noviembre de 2017 los van a desalojar a todos porque la ley no se va a prorrogar, supongo. No, o habría que ver qué acto administrativo hay para reconocer la posesión de las tierras, porque debe haber habido una superposición entre posesión, que deben tener las comunidades indígenas, por eso dice, debe ser actual, tradicional, pública, estar acreditada, que ellos dicen, tenemos la posesión ancestral, y el otro que tiene, digamos, el título de dominio que lo adquirió, vaya a saber de quién, que es la típica que a nosotros nos pasa como abogados muchas veces, de que tenemos un adquirente por boleto con escritura frente a un poseedor que se hizo la casa en el terreno hace 15 años. Y lo tenemos que desalojar, está el tipo que tiene el título de dominio y el otro que tiene la posesión. Bueno, y ya habíamos hablado un poco de esto cuando hablábamos de la cuestión indígena en otros programas, pero aquí ha ocurrido en Brasil exactamente lo mismo. Aquí es la FUNAI, la Fundación Nacional de Asuntos Indígenas, y una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Temer es cambiar la composición, porque el FUNAI lamentablemente no ha distribuido las tierras entre los indios, a pesar de que ya estaban muy pero muy avanzados los estudios tienen que ser hechos de forma geográfica y con un equipo interdisciplinario de antropólogos, pero no se terminaron haciendo. Entonces eso ha dejado todas las disputas de tierra, y una de las primeras cosas que han ocurrido cuando Temer asume el gobierno después de la destitución de Dilma Rousseff es cambiar la composición y cambiar inclusive la política del FUNAI, que era una política bastante independiente a lo largo de todos los gobiernos. El FUNAI se crea en el año 90 y bueno, y ahora está haciendo una política totalmente a favor de los terratenientes, que vamos a ver más adelante cómo ahora inclusive van a
en la Amazonia van a destinar van a redestinar un área que iba a ser para los indios, Sí. para los pueblos originarios, que equivalente más o menos a Suecia y Finlandia para la expansión de la frontera agraria, ¿no? Eso fue el precio que le ha costado a Temer haber conseguido los votos para que no lo investigaran en el Superior Tribunal Federal, ¿no? Ajá. Nuevamente seguimos sacrificando a los indios a favor de los terratenientes, ¿no? Y bueno, y en este contexto se dio lo de Santiago Maldonado, ¿no, gente? O sea, no es simplemente una acción de alguna fuerza del Estado, sino simplemente una cosa organizada. Inclusive salió en el diario Tiempo Argentino que la Gendarmería tiene en la estancia Leleque de los Benetton una base informal de operaciones, y que esto comenzó en el mes de enero, que esto es la segunda etapa, digamos, de lo que comenzó en el mes de enero, ¿no, gente? Claro. Y Santiago Maldonado sigue sin aparecer. De todas maneras, se consiguió que la semana pasada decretara... ¿Qué calificación? Cambio de calificación legal. Sí, pero se calificó como se puso... Desaparición forzada. Forzada de personas, que el simple hecho que sea desaparición forzada ya implica la existencia o la participación del Estado en la desaparición de la persona. Claro. O sea, ya que es lo que negó hasta este mismo fin de semana, seguía negando la ministra de Seguridad. E inclusive es interesante porque algunos de los voceros periodísticos del gobierno nacional, como por ejemplo un periodista que no vamos a decir cómo se llama, pero comienza con Lana, ya cambió el discurso diciendo que puede haber sido, que si realmente fue la Gendarmería que se le fue la mano y lo mató, hablamos de un asesinato y no de una desaparición forzada. O sea, ya estamos admitiendo los hechos, pero queremos, digamos, cambiar un poco la connotación social de ese hecho, ¿no? Porque ha sido una movida bastante fuerte, la lucha en el mundo entero, ¿no? El pedido por Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, ahora de alguna manera estamos queriendo recular en chancletas y ver cómo conseguimos zafar políticamente, o por lo menos con el menor costo político posible. Yo les propongo que escuchemos un audio que anduvo por las redes sociales, que nos trajo Daniela, y que es bastante sugestivo, que tiene que ver un poco no solo con la muerte de Santiago Maldonado, sino también relacionada con otro joven en los años 30, y después nosotros podemos seguir viendo un poco los parecidos. El paralelo. Sí. ¿Vamos? Dale. Entre el primero y el último hay demasiadas semejanzas. Joaquín Penina no había cumplido los 30 años cuando una mañana del invierno de 1930, la policía de Félix Uriburu, el primer presidente de ultraderecha de la Argentina, ingresa por la fuerza al cuarto de pensión donde vivía Joaquín en Rosario, lo cargan en un camión y se lo llevan. Santiago Maldonado tampoco había cumplido los 30. Una mañana de invierno de 2017, la Gendarmería ingresa violentamente y por decisión política del último gobierno de ultraderecha de la Argentina, lo cargan en un camión y se lo llevan. Joaquín Penina era un joven que hacía pocos meses había llegado a Rosario. Se ganaba la vida como albañil o como canillita. Vende libros con ideas sácratas entre sus compañeros de trabajo. Reparte volantes en las obras de construcción. Se afilia a la Fora. Era un anarquista. Santiago Maldonado hacía apenas 4 meses había llegado a la Patagonia. Vendía artesanías y tatuaba pieles por pocos pesos. Se vincula a la lucha mapuche contra proyectos extractivistas en la cordillera. Se une a la red de apoyo de las pull-off en resistencia en Cusamen. Reparte volantes, corta la ruta. Era un anarquista. Joaquín Penina practicaba el pacifismo. Nunca empuñó un arma y estaba en desacuerdo con las praxis violentas del movimiento internacional en el que militaba. No fumaba, no bebía alcohol,
era un vegetariano estricto, lector apasionado y metódico. Vivía entre los libros. Santiago Maldonado protegía su mente y su cuerpo de cualquier contaminación del paradigma occidental. Se alimentaba de manera sana y consciente. Tampoco consumía drogas ni legales ni ilegales. Al igual que Joaquín, era un pacifista y vivía entre los libros. Su última casa fue una biblioteca popular en el Bolsón. Joaquín Penina era un hombre humilde y poco ostentador. Llevaba una vida austera, despojada al extremo de las cosas materiales. Apenas tenía 2 mudas de ropa cuando fueron quemadas junto con sus libros aquella tarde de invierno en que se lo llevaron en 1930. Santiago Maldonado llegó a la Patagonia con apenas una mochila casi vacía. Es que, como dice el poeta, son más largos los caminos para el que va cargado de más. En el cuarto que le prestaban los compañeros de la Biblioteca Popular del Bolsón no encontraron más que 2 mudas de ropa. En Cusamen agregaron a sus pertenencias una gorra y un collar. El primer desaparecido de la historia de este país, Joaquín Penina, fue un escarmiento que el gobierno de facto mandó a dar para que tomaran nota todos aquellos que osaran atentar contra el poder desde ideas anarquistas o revolucionarias anticapitalistas. Su cuerpo nunca apareció. A su historia la rescató del olvido el maestro Osvaldo Bayer en su libro El culto de los asesinos. El último desaparecido de la historia de este país, Santiago Maldonado, también es un escarmiento. Adentrándonos al origen de este conflicto,
Podemos leer en la página de Boletín de la Oveja Negra, la recomiendo, boletinlaovejanegra.blogspot.com.ar, la historia de Benetton. El texto se llama Benetton, Macri y más allá. Cuentan que The Argentinian Southern Company fue fundada en Londres en 1889 para realizar actividades comerciales en la Patagonia. En 1896 fue beneficiada con la donación de 10 estancias de casi 90.000 hectáreas cada una, a cambio de financiar la campaña del desierto. Obtuvo tierras estratégicas para el desarrollo del ferrocarril que le sirvió para exportar la producción ganadera. En 1982, la empresa tradujo su nombre, Compañía de Tierras del Sur Argentino, e integró su directorio con un 60% de directores argentinos. Ese paquete accionario fue comprado en 1991 por Benetton por $50 millones. Allí ahora se enfrenta a Benetton, como otras luchas deben combatir los desalojos de diferentes burgueses extranjeros y locales como Marcelo Tinelli. Muchas veces quienes señalan a una multinacional no lo hacen de manera inocente. Quieren acusar a los capitales extranjeros para beneficiar a la burguesía local. Pero esos problemas interburgueses no deben preocuparnos. Quienes trabajamos para ellos somos despedidos, desalojados y hasta reprimidos. Y somos siempre los mismos. Del mismo modo, no es posible que otro tipo de gobierno, más a la izquierda, más progresista, más democrático, pueda oponerse a las multinacionales. Como ya hemos publicado, los últimos años de gobiernos progresistas en la región latinoamericana han demostrado la profunda implicación de la izquierda y el progresismo en el desarrollo capitalista. No solo no han cuestionado los modelos productivos heredados, sino que lo han profundizado enormemente. El extractivismo con monocultivos transgénicos y agrotóxicos, la carrera energética que desconoce todo tipo de límites e impulsa proyectos como el de Vaca Muerta en la cuenca neuquina y los planes megalómanos de infraestructura para el transporte como el IRSA son algunos de los principales ejemplos. Y esto tiene que ver un poco también inclusive con lo que dice la Sociedad Rural Argentina también, que también ya tuvo su participación en lo que fue la Semana Trágica, ¿no? Y principalmente las sociedades rurales locales que estaban constituidas por los terratenientes y por los dueños de las ovejas, estancieros. ¿no? Los estancieros, claro. Sí, ovejeros, va. Sí, y ahora tratar de, digamos, de demonizar a los que se oponen a este laissez-faire de ese grupo de gente, como por ejemplo en este caso los pueblos originarios, los mapuches, ¿no? Que el gobierno tiene una idea de querer venderlos como principalmente como una nueva terrorismo, el RAM, la resistencia ancestral mapuche, y poner producir un sentido como que ellos son extranjeros y ese tipo de cosas. Sí, y que están financiados por la FARC, por grupos de Medio Oriente, o sea, realmente hacen una mezcla en función de justificar esta cuestión y de estigmatizarlos como grupos terroristas. Sí, y a eso viene a cuento inclusive con el último comunicado de la Sociedad Rural Argentina, muy a tono, ¿no? Que habla de grupos extremistas de origen indígena en el sur y un grupo criminal, y que hay un hostigamiento y un violento ataque del grupo delictivo conocido como RAM, como la Resistencia Ancestral Mapuche, pero en realidad por ahí pocas cosas van, digamos, apareciendo, ¿no? Lo que nosotros vemos es un hostigamiento hacia esta gente que está reivindicando un derecho ancestral y que realmente tampoco es tanto, ¿no? Y estamos siempre dentro de los mismos argumentos, ¿no? Es hora de que la justicia aplique la ley en tiempo y forma. Bueno, la ley es la que habías dicho vos, Daniela, la 20.160. 26.160. Esa es la que hay que aplicar, la ley en tiempo y forma. Hace 11 años que debe ser, que estamos esperando que se aplique esa ley, ¿no? No es la ley, la ley siempre es sinónimo de represión, pero en este caso la ley es simplemente eso, reconocimiento de un derecho que tenían, ¿no? Claro, sí. Y acá en Brasil, gente, estaba pasando más o menos lo mismo, pero nos va a quedar esto para el próximo programa, porque acá, digamos, las élites que se han apoderado del gobierno y del Estado,
están haciendo prácticamente negocios por todos lados, ¿no? Pero este me parece que va a ser un tema que nos va a quedar para el próximo programa. Uh-huh. Sí. Vamos despidiéndonos por aquí entonces. Recordamos que este programa sale por la radio RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Y nos pueden encontrar en el correo electrónico contacto@cafemercosur. Y en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, nos vamos escuchando entonces La Vaca Multicolor y Los Diablos del Carnaval. Hasta la próxima, gente. Hasta pronto. Hasta pronto. Esperaron todo el año, nada los puede parar. Mírenlos apoderarse de las calles del lugar. Que me lleva, que se vienen, que se van. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Esperaron todo el año, nada los puede parar. Mírenlos apoderarse de las calles del lugar. Que me lleva, que se vienen, que se van. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Que me lleva, que se viene, que se van. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Brillan los espejos, suenan cascabeles, un besito a la compa, es hora de bailar. Este ritmo diablo nunca trajo mala suerte, y anda buscando en las calles pa' tomar un traguito de más. Diablo los niños, de la gente, diablo los niños, de adolescentes, de reojo miran al verlos pasar. Diablo los niños, de la gente, diablo los niños, de adolescentes, los otros diablos del carnaval. Esperaron todo el año para ponerse su disfraz, y el diablo se adueña ahora de las calles del lugar.